Hoy, desde Para Ingenieros, traemos un ejercicio de manometría, es el ejercicio 3.27 del libro Introducción a la Mecánica de Fluidos de Robert Fox. El ejercicio dice lo siguiente: considera un tanque que contiene mercurio, agua, benceno y aire. Y en el punto A nos piden encontrar la presión del aire, ¿sí? Sería la presión en este punto. Y en la segunda parte del ejercicio nos dicen lo siguiente: si se abre un agujero en la parte superior del tanque, busque el nuevo nivel de equilibrio del mercurio en el manómetro, ¿sí? Entonces nos dicen que si se abre un agujero en este sitio, busquemos el nuevo nivel en este tubo, de mercurio en este tubo. Entonces, para nuestro punto A, pues tenemos la ecuación, se puede utilizar de diferencia de presión cuando los fluidos están estáticos. Entonces tenemos que P2 menos P1 es igual a menos el peso específico por Z2 menos Z1. P2 y P1 obviamente se refiere a presiones y Z2 y Z1 se refiere a alturas. Entonces vamos a ubicar los puntos en nuestro sistema con los que vamos a trabajar, a los que les vamos a aplicar esta ecuación. Tenemos el punto 1, que es donde se encuentra el aire con el benceno. El punto 2, que es donde se encuentra el benceno con el agua. El punto 3, que es donde se encuentra el agua con el mercurio. Y el punto 4, que es donde finaliza el mercurio, ¿sí? Entonces, pues vamos a aplicar esta ecuación en cada uno de estos puntos. Vamos a aplicarla de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Entonces, pues de 1 a 2 tenemos que sería P1 menos P2 es igual a menos el peso específico del benceno, ya pues que de 1 a 2 el fluido involucrado es benceno, por Z1 menos Z2. Z1 haciendo referencia a la altura del punto 1 y Z2 a la altura del punto 2. En este caso, nosotros vamos a escoger como nivel de referencia la base del tanque, por lo que, por ejemplo, Z1 sería toda esta distancia, que sería de 0.3 metros. Entonces, seguimos del punto 2 al punto 3, tendríamos que P2 menos P3 es igual a menos el peso específico del agua, ¿sí? De 2 a 3 el fluido involucrado es agua, por Z2 menos Z3. Y del punto 3 al punto 4 tendríamos P3 menos P4 es igual a menos el peso específico del mercurio por Z3 menos Z4. Noten que acá hago un pequeño cambio, acá comienzan con P2 menos P1, yo lo intercambio P1 menos P2, esto no, pues no importa, se puede hacer de cualquier manera, se puede hacer de cualquier manera, siempre y cuando el orden que esté al lado izquierdo del igual se respete al lado derecho del igual cuando se habla de las alturas. ¿Sí? Siempre y cuando se respete este orden, esté en el mismo orden, P1 menos P2 y Z1 menos Z2, o P2 menos Z1, no, P2 menos P1, y acá sería Z2 menos Z1. Entonces, pues tenemos estas tres ecuaciones que son de nuestro sistema. Lo que vamos a hacer es sumarlas, ¿sí? Vamos a sumarlas todas tres. Entonces, si las sumamos, notamos que P2 se va con P2, ¿sí? Esta viene con signo negativo, más este P2 positivo. Se elimina, lo mismo pasa con la presión P3, menos P3 más P3 se cancela. Y pues a este lado izquierdo de la ecuación también tendríamos que P4 es igual a 0 Gauss. Si esto pasa porque en este punto el fluido ya está en contacto con la presión atmosférica, ¿sí? Eso está acá como si estuviera hueco, acá está ya en contacto con la atmósfera, por lo tanto la presión en el punto 4 es la presión atmosférica, que hablando en escala manométrica, esto sería de 0 Gauss. Y entonces, pues al lado izquierdo solamente nos quedaría P1 y al lado derecho nos quedarían estos tres términos. Tendríamos que P1 es igual a menos el peso específico del benceno por Z1 menos Z2 menos el peso específico del agua por Z2 menos Z3 menos el peso específico del mercurio por Z3 menos Z4. Tenemos que el peso específico del agua es de 9,81 kN sobre metro cúbico, ¿sí? En sistema internacional, el ejercicio está trabajando con unidades internacionales, entonces teníamos que este es el valor para el peso específico del agua.
Tenemos esta ecuación que nos dice que el peso específico de cualquier fluido es igual a su gravedad específica por el peso específico del agua. Entonces, aplicando esta ecuación, ¿sí? Tenemos que P1 es igual a menos el peso específico del agua por la gravedad específica del benceno, ¿sí? Estos dos términos pues, representan el peso específico del benceno, ¿sí? Por Z1 menos Z2, menos el peso específico del agua por Z2 menos Z3, menos el peso específico del agua por la gravedad específica del mercurio, representando el peso específico del mercurio por Z3 menos Z4. Como notan, el peso específico del mercurio, del agua, se encuentra en todos los términos, por lo que lo podemos sacar como un factor común y tendríamos esta ecuación para P1. ¿Sí? Entonces, pues P1 es la presión que nos están pidiendo en el enunciado, la presión del aire, por lo que pues reemplazando los datos de la ecuación podemos encontrar el valor para P1. Entonces pues necesitamos definir Z1, Z2 en los valores de la gravedad específica del benceno y la gravedad específica del mercurio. Tenemos que la gravedad específica del benceno es igual a 0,876 y la gravedad específica del mercurio igual a 13,54. Estos datos se pueden encontrar fácilmente en internet o en alguna tabla de un libro de mecánica de fluidos. Tenemos que Z1 es igual a 0,3 metros, como lo había mencionado, la referencia, ¿sí? Sitio de referencia para ejercicios a escoger acá en la base del tanque. Z1 es igual a 0,3, Z2 igual a 0,2, Z3 igual a 0,1 y Z4 igual a 0,3. Entonces, pues ya teniendo todos los datos, ¿sí? El peso específico del agua, la gravedad específica del benceno, la gravedad específica del mercurio y las alturas de los puntos, pues podemos reemplazarla en nuestra ecuación, ¿sí? Estos son los datos reemplazados y pues desarrollando obviamente las operaciones después en la ecuación, tenemos que la presión para el punto 1, ¿sí? La presión del aire, es igual a 24,72 kilopascales Gauss. Recuerden que esto está todo en escala manométrica. ¿Sí? Ustedes pueden rectificar las operaciones y verificar pues que se llega a este resultado. Entonces con esto pues, le damos respuesta a la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio nos plantea que si se abre un agujero acá, ¿sí? Busquemos la nueva altura del punto 4. Entonces pues tenemos la misma ecuación que en el punto A, ¿sí? Planteamos también las ecuaciones del punto 1 al punto 2, del punto 3, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4. Nuevamente realizamos las sumas de las tres, se cancelan las presiones y pues llegamos a la misma ecuación. Con la diferencia que en este pues ya van a cambiar algunas cosas, por ejemplo, pues P1 ya va a ser 0. Esto se debe pues a que si abrimos un agujero acá, esto es como si fuera un respiradero, entonces la presión del punto 1 va a ser igual a la presión atmosférica, ¿sí? Esto ya está en contacto con la atmósfera, esto va a ser igual a la presión atmosférica y que trabajando en escala manométrica es de 0 Gauss. Otro cambio que pasa es acá en la altura de este punto, ¿sí? Me estoy refiriendo a esa altura de 0,1 metros, que es a la altura del mercurio, ¿sí? El nivel de mercurio en el tanque ya no va a ser de 0,1 metros, sino que va a ser de 0,1 más un X1. ¿Sí? Este X1 va a representar un incremento en el nivel de mercurio en el tanque debido a que si se abre un agujero acá, la presión en el punto 1 pues ya no va a ser obviamente la de 24,72 kilopascales, sino que va a ser de 0. Entonces la presión en el mercurio pues va a disminuir, por lo tanto pues en el nivel en el manómetro también va a disminuir, ¿sí? Entonces a altura 4 ya no va a ser de 0,3 metros, sino que va a ser pues menor a esto, ¿sí? Entonces el mercurio que se encontraba en este tubo va a retroceder y nuevamente pues una parte de este va a entrar al tanque, ¿sí? Entonces esa pequeña parte del fluido que ingresa nuevamente al tanque, ¿sí? Que se encontraba inicialmente en el manómetro,
pues va a hacer que el nivel del mercurio en el tanque aumente. A ese aumento del nivel de mercurio lo vamos a llamar X1. Y pues en la altura Z4 pues va a ser 0.3 menos X2. Este X2 pues va a representar el nivel de mercurio que disminuye en el tubo. ¿Sí? Obviamente no son iguales, pues dado a las diferencias de diámetros. Lo que sí es igual es que pues el volumen que disminuye en este tubo va a ser igual al volumen que entra al tanque, ¿sí? Entonces tenemos que el volumen 1 es igual al volumen 2 y pues tenemos que la fórmula de volumen es área por altura, ¿sí? X1 y X2 representarían como una altura. Podemos despejar una en términos de la otra, ¿sí? Para que reemplazando esto en las ecuaciones nos quede solo una incógnita. Tenemos que x2 en función de x1 es a1 por x1 sobre área a2. A1 representa el área del tanque y A2 representa el área del tubo del manómetro. Entonces tenemos que área 1, ¿sí? Pues es una sección circular, es un tanque. Tenemos que el área es de pi cuartos por el diámetro al cuadrado. En este caso la figura nos dice que el diámetro del tanque es de 0.25 metros. Y el área 2, que es el área del tubo, pues también es una sección circular. Entonces sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y en este caso la figura nos dice que este diámetro es de 0.025 metros. Entonces reemplazando estos dos datos en esta ecuación, y realizando pues, las operaciones, tenemos que x2 es igual a 100 veces x1, ¿sí? Entonces, el pequeño nivel que incremente acá va a verse reflejado acá 100 veces. Entonces, pues, teniendo en cuenta eso, esto ya pues, ya para darlo en términos de x1, va a ser 0.3 menos x2 que vale 100 veces x1. Entonces, pues, lo único que cambia acá sería pues nuestras alturas, ¿cierto? Entonces ya tenemos que Z1 no va a ser de 0.3 metros, sino que va a ser de 0.3 metros más el nivel que se incrementa debido al mercurio que ingresa nuevamente al tanque. Es lo mismo para Z2, va a ser 0.2 más X1, para Z3, 0.1 más X1, y para Z4, como ya lo habíamos dicho, pues va a ser 0.3 menos 100 veces X1. ¿Sí? Entonces tenemos la ecuación que trabajamos el punto anterior. Nuevamente, pues sabemos que el peso específico de un fluido es su gravedad específica por el peso específico del agua. Entonces podemos sacar el peso específico del agua como factor común y pues llegamos a la ecuación que teníamos para resolver el punto A. En este caso, pues, pues reemplazamos los datos, ¿sí? Ya los tenemos. Ya tenemos la gravedad específica del benceno, Z1, Z2, sí, todos estos datos los tenemos, los reemplazamos simplemente en la ecuación. En este caso, pues esto es factor común de todos estos términos, está multiplicando, puede pasar a dividir y pues obviamente por el 0 pues va a dar 0. 0 sobre esto da 0. En este caso, pues ya tendríamos el peso específico, la gravedad específica del benceno por, hacemos las operaciones dentro de los paréntesis, tenemos que 0.1 metros, esto se debe pues a que 0.3 más x1 menos 0.2 y menos por más menos, entonces acá hay un x1 positivo, un x1 negativo, se cancelan y queda 0.3 menos 0.2. Más 0.1, nuevamente pasa lo mismo, queda un x1 positivo, acá viene un menos, por este x1 positivo pues da menos, menos por más menos, entonces hay un x positivo, un x1 positivo y un x1 negativo, que también se cancelan y queda 0.2 menos 0.1, que pues es 0.1. Más 13,54, que es la gravedad específica del mercurio, lo mismo, desbaratamos las operaciones de los paréntesis, que haría 0.1 menos 0.3 da menos 0.2 y queda un x1 menos por menos más, entonces menos por menos más da 100x, 100x1, que más un x1 nos da 100x1, ¿sí?
realizamos las operaciones que se pueden realizar, ¿sí? Realizamos esta multiplicación, esta pues no la dejamos indicada, y realizamos esta operación de 13,54 por menos 0.2 y 13,54 por 101x. Tenemos lo siguiente, ¿sí? Estos términos de acá los podemos sumar. Tenemos entonces que la suma de estos términos da 2.52, nos daba negativo, lo pasamos al otro lado del igual, nos queda positivo, y esto es igual a 1367,54 x1, ¿sí? Esto está multiplicando, lo podemos pasar a dividir, y finalmente pues tenemos que x1 es igual a 1,842 metros por 10 a la menos 3, ¿sí? Pero lo que nos estaba pidiendo el enunciado es calcular la altura para el punto 4, y pues para esta altura del punto 4 tenemos la ecuación, esta ecuación, ¿sí? Tenemos que h es igual a 0.3 menos 100 veces x1. Pues simplemente reemplazando el valor de x1, tenemos que h es igual a 0.115 metros, ¿sí? Entonces después de que se abre el agujero acá, la presión en el punto 1 es 0, ¿sí? Se aliviana la presión en el mercurio, y la altura del punto 4 disminuye de 0.3 a 0,115. Y con esto pues damos por resuelto el ejercicio.